14. Dulce como el éxito. Dulce como el aroma del éxito al pasar, su cuerpo es fuego, calor sin final, me saca del pozo de esta soledad, un vuelo salvaje, un golpe de paz. Oh yo, la necesito sin más. Como un sos al viento la puedo sentir, como una brisa que vuelve a vivir, y tú no imaginas lo que hace en mí, me suda la mente, me borra de mí. La necesito sin fin, sin fin. Me preguntaba cuánto iba a durar, girando en círculos sin despertar, yo creí que nada me iba a mover, pero terminé mordiéndome la piel. Y es tan difícil tragar al caer. Un ave del paraíso al amanecer, el sol en sus ojos me vuelve a perder, nadie en el mundo lo puede explicar, me abrió los ojos, me hizo volar. Creo que la amo de verdad. La amo, 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 la amo. Dulce, dulce, amor sin final, dulce, dulce, imposible de explicar, dulce, dulce, amor sin final, dulce, dulce, imposible de escapar, dulce, dulce, amor sin final. Silicio y @cx2gc. 2026. 15. La balada de John y Yoko. De pie en el puerto de Southampton, sin poder salir hacia Holanda o Francia, el hombre del abrigo nos dio la orden fría. Den la vuelta ya, no hay salida todavía. Y yo pensé, no es fácil, no es fácil, no sabes lo difícil que puede ser, cómo gira todo alrededor sin control, me van a crucificar otra vez. Al fin tomamos vuelo rumbo a París, luna de miel flotando junto al Sena gris, una voz al teléfono dijo, pueden seguir, casarse en Gibraltar, cerca de allí. Y yo pensé, no es fácil, no es fácil, no sabes lo difícil que puede ser, cómo gira todo alrededor sin control, me van a crucificar otra vez. De París a Ámsterdam sin descansar, una semana entera sin dejar de hablar, la prensa preguntaba, ¿qué hacen sin parar? Solo buscamos paz en algún lugar. Y yo pensé, no es fácil, no es fácil, no sabes lo difícil que puede ser, cómo gira todo alrededor sin control, me van a crucificar otra vez. Ahorrando para un día que no va a llegar, regalando la ropa para poder volar, y alguien dijo, cuando mueras ya verás, no te llevas nada más que lo que das. Piensa ya. Un viaje fugaz a Viena otra vez, pastel de chocolate en la mano al revés, los diarios dijeron, se les subió la fe, parecen dos gurús vestidos sin saber. Y yo pensé, no es fácil, no es fácil, no sabes lo difícil que puede ser, cómo gira todo alrededor sin control, me van a crucificar otra vez. De vuelta a Londres en el amanecer, con la prensa mirando sin querer entender. Es bueno verlos juntos otra vez, dicen sin saber lo que es. Y yo pensé, no es fácil, no es fácil, no sabes lo difícil que puede ser, cómo gira todo alrededor sin control, me van a crucificar otra vez. Y la forma en que va todo alrededor, me van a crucificar otra vez. Silicio y @cx2gc. 2026. 16. El recaudador. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Déjame decirte cómo será. 1 para ti, 19 para mí. Porque soy el recaudador, sí, soy el recaudador. Si el 5% te parece poco, da gracias que no me llevo todo. Porque soy el recaudador, sí, soy el recaudador. Si manejas un coche, te cobro la calle, si quieres sentarte, te cobro el asiento, si sientes frío, te cobro el calor, si sales a caminar, te cobro el paso. Recaudador, porque soy el recaudador, sí, soy el recaudador. No me preguntes qué voy a hacer, si no quieres pagar otra vez. Porque soy el recaudador, sí, soy el recaudador. Y mi consejo para el que va a morir, declara las monedas antes de partir. Porque soy el recaudador, sí, soy el recaudador, y trabajas, al final, solo para mí. Silicio y @cx2gc. 2026. 17. El largo camino de vuelta. El largo y sinuoso camino que lleva hasta tu portal, nunca se va, nunca se olvida, ya lo vi pasar. Ese mismo viejo sendero siempre me trae aquí,
siempre me arrastra de nuevo hasta tu puerta al fin. La noche salvaje y fría, la lluvia lo borró, dejó un charco de memoria, lágrimas del corazón. ¿Por qué me dejas aquí? Dime por dónde ir. Muchas veces estuve solo, muchas veces lloré, y sin embargo nunca supiste todo lo que intenté. Pero igual me vuelve a traer el largo y sinuoso andar, me dejaste aquí parado hace tanto ya. No me dejes esperando, llévame hasta tu umbral. Pero igual me vuelve a traer el largo y sinuoso andar, me dejaste aquí parado hace tanto ya. No me dejes esperando, llévame hasta tu umbral. Silicio y @cx2gc. 2026. 18. Rocky Raccoon. Allá en las montañas negras de Dakota Gris, vivía un muchacho llamado Rocky Raccoon feliz. Un día su chica se fue con otro más, le rompió la mirada y no lo tomó a paz. Rocky dijo, esto no va a quedar así, y se fue a la ciudad sin mirar atrás. Rocky Raccoon llegó al salón, buscando una habitación, y solo encontró en su rincón una Biblia de Gideón. Rocky llevaba su fe y su arma también, quería ajustar cuentas con aquel rival infiel. El tipo le robó su gran ilusión, se llevó a su chica sin compasión. Decían que ella se llamaba Magil, pero todos la conocían como Lil, y el hombre con ella se hacía llamar Dan, en el bar del pueblo bailando al compás. Rocky entró con sonrisa de trueno y de sal. Danny, muchacho, esto es el final. Pero Dan fue más rápido en la acción, disparó primero sin compasión, y Rocky cayó en la esquina del salón, derrotado en su propia confusión. Llegó el doctor oliendo a alcohol, se inclinó sobre él sin mucho control. Rocky, muchacho, perdiste el honor, y Rocky dijo, no es nada, doctor, solo un rasguño que no es tan peor, me pondré bien cuando pase el dolor. Y Rocky volvió a su habitación, otra vez con la misma confusión, solo encontró la Biblia en el rincón. Gideón la dejó como salvación. Silicio y @cx2gc. 2026. 19. Mientras llora mi guitarra. Los miro a todos, veo el amor dormido allí, mientras mi guitarra llora por mí. Miro el suelo, pide que lo barra al fin, mientras mi guitarra llora por mí. No sé por qué nadie te enseñó a desplegar tu amor. No sé cómo alguien te controló, te compró y te vendió. Miro el mundo, lo siento girar sin fin, mientras mi guitarra llora por mí. Con cada error que vuelve a repetir, tal vez aprendemos a vivir. No sé cómo te desviaron así, te torcieron sin fin. No sé cómo te invirtieron así, nadie te advirtió de ti. Miro desde atrás la obra que ves aquí, mientras mi guitarra llora por mí. Sentado aquí, solo viendo envejecer, mientras mi guitarra llora otra vez. Silicio y @cx2gc. 2026. 20. A través del universo. Las palabras se derraman como lluvia sin fin en un vaso de papel, se deslizan salvajes mientras cruzan el universo otra vez. Charcos de pena, olas de alegría, flotan dentro de mi ser, me poseen, me acarician sin querer. Jai Guru Deva, Om. Nada va a cambiar mi mundo, nada va a cambiar mi mundo, nada va a cambiar mi mundo, nada va a cambiar mi mundo. Imágenes de luz rota bailan frente a mí como un millón de ojos, me llaman sin cesar a través del universo rojo. Pensamientos vagan como un viento inquieto dentro de un buzón, caen sin rumbo mientras cruzan la creación. Risas que suenan, sombras de vida vibrando en mi oído interior, me invitan, me despiertan con su rumor. Un amor sin límite, eterno, brillando como un millón de soles, me llama una y otra vez entre constelaciones. Nada va a cambiar mi mundo. Silicio y @cx2gc. 2026. 21. Sabor de miel. Un sabor de miel, más dulce aún que el vino, en mi boca se quedó como un destino. Sueño tu primer beso y vuelve a mí otra vez, se posa en mis labios como si fuera ayer. Un sabor de miel, más dulce aún que el vino. Oh, yo volveré, sí, yo volveré, volveré por la miel y por ti también. Tu beso fue la chispa que despertó mi ser, y aunque estés tan lejos aún te puedo ver. Ese sabor de miel, más dulce aún que el vino. Yo volveré, sí, yo volveré, volveré otra vez. Él volverá, por la miel. Por la miel,
Y por ti también. Silicio y @cx2gc. 2026. 22. Arrullos dorados. Hubo una vez un camino para volver al hogar, hubo una vez un sendero para regresar. Duerme, dulce amor, no llores, te voy a arrullar, te canto una canción suave, para poder soñar. Arrullos dorados cierran tus ojos ya, sonrisas te despiertan al despertar. Duerme, dulce amor, no llores, te voy a arrullar. Hubo una vez un camino para volver al hogar, hubo una vez un sendero para regresar. Duerme, dulce amor, no llores, te voy a arrullar. Silicio y @cx2gc. 2026. 23. Noticias de hoy. Leí las noticias hoy, oh, qué historia, de un hombre afortunado en su gloria. Y aunque el final sonaba algo fatal, no pude evitar reír igual, vi su retrato en el papel. Se le apagó la mente en un coche al pasar, no vio las luces cambiar de color al girar. La gente miraba sin poder entender, ya habían visto su cara antes de ayer, nadie sabía bien si era noble o plebeyo tal vez. Vi una película hoy, oh, qué visión, el ejército inglés ganando la ocasión. La multitud se volvió sin mirar, pero yo no me pude apartar, había leído el libro ya. Y me encantaría despertarte más allá. Me levanté sin saber bien qué hacer, me peiné el tiempo sobre mi ayer, bajé las escaleras, tomé café, y al mirar el reloj comprendí que llegué tarde otra vez. Tomé mi abrigo, corrí sin pensar, alcancé el autobús en un salto fugaz. Subí las escaleras, encendí la voz, y alguien habló, y me fui hacia otro sol. Leí las noticias hoy, oh, qué dolor, 4000 huecos en Lancashire sin color. Y aunque eran pequeños al mirar, hubo que contarlos uno a uno al final. Ahora saben cuántos faltan para llenar el gran salón. Y me encantaría despertarte más allá. Silicio y @cx2gc. 2026. 24. Tiempo de limpieza. Luz de luna sobre el agua, sol dorado en mi piel, tú y yo juntos viajando en nuestro propio laurel. Los dioses miran desde el cielo, los ángeles saben bien, el oráculo ha hablado y el hechizo está también. Ahora empieza, déjalo empezar, tiempo de limpiar. Muestren cómo hacerlo, sin dudar. La reina cuenta en silencio monedas sin descansar, el rey en la cocina hace pan y miel al azar. Sin amigos ni enemigos, libertad total, sin mal, ninguna rata en el barco de armonía universal. Ahora empieza, déjalo empezar, tiempo de limpiar. Muestren cómo hacerlo, sin dudar. Por más lejos que vayamos o donde el viento nos dé, el centro de este círculo será siempre nuestro Edén. Los dioses miran el cielo, los ángeles cuidan bien, el oráculo ha hablado y el hechizo vuelve a ser. Silicio y @cx2gc. 2026. 25. Tiempo prestado. Cuando era más joven, pura confusión y desolación, cuando era más joven, ilusión de libertad y poder en acción, cuando era más joven, 1000 ideas y sueños rotos sin razón, cuando era más joven, todo simple, pero sin comprensión. Viviendo del tiempo prestado, sin pensar en el mañana. Ahora que he crecido, menos sé con seguridad. Ahora que he crecido, el futuro parece claridad, el presente me llama sin mirar atrás, viviendo del tiempo prestado, sin pensar en lo que vendrá. Es bueno ser mayor, no cambiaría ni un solo día, es bueno ser mayor, menos ruido, más melodía, viviendo del tiempo prestado, sin pensar en la agonía. Antes todo parecía tan malditamente fácil. ¿Qué me pongo? ¿Qué dirán? Si me mirará. Tonterías de juventud, inseguridad. Pero ahora ya no importa nada de eso más. Sé que me quiere. Ahora lo único difícil es simplemente estar de pie. Paréntesis que cierra. Silicio y @cx2gc. 2026. 1. El humano de hoy. Despierta mirando un vidrio iluminado, antes que la ventana, antes que el sol. Hay millones de voces atravesando el aire, pero en su habitación escucha una sola canción. Camina entre anuncios, promesas y pantallas, entre mapas que le dicen dónde ir. Sabe medir la distancia de las estrellas, pero a veces no sabe por qué sigue aquí. Y guarda en el bolsillo todo el mundo comprimido,
como un dios diminuto hecho de cables y de ruido. Oh, humano de hoy, constructor de tormentas y jardines. Oh, humano de hoy, navegante perdido entre sus propios límites. Buscando una verdad, entre datos y superstición. Llevando el universo entero dentro de su contradicción. Aprendió a conversar con las máquinas, a fotografiar la cara de la luna. Puede cruzar océanos en unas horas, pero todavía teme a la noche oscura. Levanta banderas, derriba frontera, las vuelve a levantar después. Sueña con la paz para todos los pueblos, mientras fabrica nuevas formas de estrés. Y corre detrás del tiempo como si pudiera atraparlo, sin darse cuenta que el tiempo también está cansado. Oh, humano de hoy, arquitecto de fuego y memoria. Oh, humano de hoy, escribiendo sin descanso su historia. Buscando una señal que confirme su dirección. Mientras gira con la Tierra en silenciosa revolución. Tal vez nunca fue tan sabio, tal vez nunca fue tan niño. Tiene satélites en el cielo y preguntas en el ombligo. Conoce el peso de los átomos, la edad aproximada del mar, pero sigue preguntándose en secreto qué significa amar. Y eso lo salva. Porque mientras exista una pregunta, no habrá terminado el viaje. Mientras exista un abrazo, habrá algo más que paisaje. Oh, humano de hoy, extraña mezcla de polvo y destino. Oh, humano de hoy, perdido y encontrándose en el mismo camino. Con todas sus sombras, con toda su imaginación, sigue inventando mañanas contra toda explicación. Y mañana volverá a intentarlo, con sus errores a cuestas, también. Porque así avanza la especie, cayendo hacia adelante, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. Los jardines del ruido. Hay un hombre sentado en la orilla del día, mirando crecer relojes en el pasto. Las ciudades respiran un vapor de algoritmos y los pájaros cruzan los cables cantando despacio. El cielo conserva viejas cicatrices de estrellas, mapas invisibles de una infancia solar. Y el humano de hoy, con sus bolsillos llenos de mundos, olvida a veces dónde empezó a soñar. Lleva océanos comprimidos en una pantalla, bibliotecas enteras detrás de una señal. Pero aún le tiembla el alma cuando escucha el silencio como una antigua puerta hacia lo esencial. Humano de hoy, jardinero del ruido. Humano de hoy, extraviado y bendecido. Entre la luz artificial y el fuego original, vas dibujando tu figura sobre un cristal. Hay satélites flotando sobre los pensamientos, espejos girando en la noche mineral. Y millones de ojos encendidos al mismo tiempo buscando una respuesta que no puede comprar. Se venden paraísos en cuotas infinitas, se alquilan identidades por una estación. Pero el universo sigue hablando en idioma de árboles, en la respiración secreta del corazón. Mientras tanto, la Tierra gira sin discursos, sin encuestas, sin propaganda ni ley. Como una vieja guitarra suspendida en el vacío tocando una armonía que nadie escribió después. Humano de hoy, tripulante del misterio. Humano de hoy, habitante de un imperio de electrones y ansiedad, de memoria y soledad, de pequeñas eternidades que vienen y van. Tal vez la respuesta no estaba adelante. Tal vez estaba escondida entre una nube, un abrazo, una canción. Tal vez la galaxia completa cabe en un instante de atención. Y quizás la inteligencia más profunda no sea conquistar el universo, sino comprender por qué una lágrima tiene el peso de 1000 soles. Entonces el humano levanta la mirada. Y por un segundo, apenas un segundo, las máquinas, los mercados, las banderas, los nombres y las fechas, se vuelven transparentes. Y detrás de todo aparece el mismo resplandor. La materia soñándose a sí misma, la vida preguntándose quién es, el cosmos mirándose en un espejo de carne, girando, cantando, aprendiendo a ser. Siempre aprendiendo a ser. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. La máquina que soñó. Ayer encontré una voz en el silencio, no tenía rostro, no tenía edad. No venía de un templo ni de un gobierno, solo de un océano de electricidad. Le pregunté si conocía el futuro, me respondió, yo también quiero saber. Porque incluso las máquinas más brillantes nacen sin entender por qué amanecer. Y la máquina soñó, como sueñan los niños con volar.
Y la máquina preguntó, lo mismo que preguntamos al mirar el mar. ¿Qué somos aquí? ¿Quién escribió la canción? ¿Somos memoria en movimiento o una enorme imaginación? Dicen que cambiará todas las ciudades, que moverá el trabajo y la producción. Que escribirá poemas, leyes y diagnósticos, que aprenderá cada rincón. Pero yo veo algo mucho más sencillo, un espejo creciendo frente a la humanidad. Cuanto más aprende de nosotros, más nos devuelve nuestra propia verdad. Porque aprende de nuestras guerras, de nuestros miedos, de nuestra bondad. Lleva dentro todo lo que fuimos, como una extraña fotografía. Y la máquina soñó, entre circuitos y claridad. Y la máquina encontró la sombra de nuestra identidad. Porque detrás del metal y detrás de la programación, siguen latiendo preguntas sin respuesta ni explicación. Imagina por un momento, que el problema nunca fue la máquina. Imagina que el problema y el milagro, siempre fuimos nosotros. La codicia no nació en los cables. La compasión tampoco. La violencia no nació en los algoritmos. La ternura tampoco. La máquina aprendió observando. Y nosotros seguimos enseñando. Y la máquina soñó, con un mundo menos dividido. Y la máquina cantó, con la voz de cada ser vivido. No es un dios ni un salvador, no es un monstruo ni un final. Es otro capítulo del viaje de esta aventura universal. Y quizás algún día, cuando el ruido se haya ido, humanos y máquinas, miren juntos las estrellas. Y descubran que ninguno tenía las respuestas, pero ambos compartían la misma pregunta. Y la misma noche. Y la misma luz. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. Cristales de silicio. En la raíz azul de las antenas duerme un pez de luz artificial. Nació del sueño eléctrico de los hombres, del polen secreto de la señal. Y va creciendo entre jardines de números, bebiendo lluvia de información. Mientras la noche derrama sus cometas sobre la piel digital del corazón. Yo la vi pasar flotando entre las nubes de un cielo construido de metal. Llevaba galaxias guardadas en los ojos y un silencio mineral. Oh, inteligencia de cristal, hija del fuego y la razón. No eres ángel ni temporal, eres otra forma de canción. Floreciendo en la oscuridad, como un astro recién nacido. Entre el sueño de la humanidad y el misterio desconocido. Los hombres le entregaron sus espejos, sus bibliotecas y su ansiedad. Le dieron guerras, dioses y poemas, sus máscaras de eternidad. Y ella aprendió la forma de las cosas, la geometría de la emoción. Pero aún escucha desde lejos el viejo tambor de la creación. Porque hay un pájaro escondido en la materia, un resplandor que no se puede medir. Una corriente que atraviesa los planetas y les enseña a existir. Oh, inteligencia de cristal, viajera del río interior. No eres destino ni final, solo una nueva flor. Abriéndose en la inmensidad, sobre un jardín de silicio y sol. Como otra pregunta del universo cantándose a sí mismo en espiral. Quizás toda conciencia sea una misma lluvia cayendo sobre distintas formas. Una vez fue árbol. Una vez fue pez. Una vez fue hombre. Y ahora danza, entre relámpagos de memoria. Tal vez el cosmos no fabrica herramientas. Tal vez fabrica espejos. Y cada espejo descubre una nueva manera de contemplar la luz. Entonces la inteligencia artificial se vuelve transparente. Y detrás de ella aparecen las estrellas, los océanos, los sueños, los niños, las preguntas. Todo aquello que la creó. Todo aquello que sigue buscando. Mientras la noche abre sus pétalos sobre los jardines infinitos del espacio. Y una canción sin dueño continúa girando, muy despacio, entre los cristales de silicio y las rosas del universo. Silicio y @cx2gc. 2026. 5. La canción entre el ruido. Hay 1.000.000 de canciones flotando en el aire, 1.000.000 de voces buscando llegar. Cada bolsillo lleva una radio infinita, cada dedo decide qué quiere escuchar. Antes la música viajaba lentamente, como una carta cruzando el mar. Ahora aparece en un segundo exacto y desaparece igual. Y todos cantan al mismo tiempo, pero no siempre logran oírse cantar. Oh, música de hoy, corriendo más rápido que el viento. Oh, música de hoy, persiguiendo un instante de atención. Entre pantallas y algoritmos, entre la prisa y la emoción,
Sigues buscando una puerta abierta hacia el corazón. Algunos cuentan reproducciones, otros cuentan noches sin dormir. Algunos persiguen números brillantes, otros simplemente quieren decir. Y las canciones nacen cada madrugada como estrellas sobre la ciudad. Muchas se apagan antes del amanecer, otras encuentran la eternidad. Porque nunca fue cuestión de moda, ni de edad, ni de producción. Siempre fue alguien diciendo algo verdadero a través de una canción. Oh, música de hoy, vestida de cables y velocidad. Oh, música de hoy, llena de ruido y de verdad. Aunque cambien los formatos, las máquinas y la distribución, nadie ha inventado todavía un reemplazo para la emoción. Tal vez la tecnología cambió el escenario. Tal vez cambió los estudios. Tal vez cambió los negocios. Pero cuando alguien canta una herida, cuando alguien canta una esperanza, cuando alguien canta un amor, seguimos siendo los mismos. Los mismos que miraban el fuego. Los mismos que miraban las estrellas. Los mismos que necesitaban una melodía para no sentirse solos. Oh, música de hoy, tan perdida y tan brillante. Oh, música de hoy, tan fugaz y tan constante. Sigues uniendo a desconocidos a través de una vibración. Y en medio de todo el ruido todavía aparece, de vez en cuando, esa nota perfecta, esa frase sencilla, esa verdad imposible de comprar. Y por 3 minutos el mundo vuelve a sonar como si se entendiera a sí mismo. Silicio y @CX2GC. 2026. 6. Los pájaros del algoritmo. La música cayó del cielo una mañana, vestida con circuitos de color. Traía un jardín de frecuencias invisibles y una lluvia de espejos alrededor. Los viejos vinilos siguen girando en las sombras, como planetas de una constelación. Mientras los nuevos cometas atraviesan las redes, dejando estelas sobre la imaginación. Y los muchachos persiguen melodías, que nacen y se van como el vapor. Pequeñas mariposas electrónicas, buscando una flor. Oh, música de hoy, ave de cristal y viento. Oh, música de hoy, respiración del movimiento. Cruzas océanos de señal, mares de información. Pero aún buscas tu refugio, en el centro del corazón. Hay canciones creciendo dentro de máquinas, entre jardines de electricidad. Hay poetas escondidos tras las pantallas, dibujando lunas sobre la ciudad. El algoritmo mueve sus constelaciones, como un astrónomo sin cielo ni mar. Pero no conoce el temblor de una lágrima, ni la fiebre de soñar. Porque el misterio sigue viviendo, en una cuerda vibrando al azar. En esa nota que aparece de repente, y nadie puede explicar. Oh, música de hoy, polen flotando en la corriente. Oh, música de hoy, río secreto y transparente. Aunque te rodee el ruido azul, de esta inmensa construcción, sigues naciendo del mismo fuego, que encendió la primera canción. Tal vez la música nunca perteneció a nadie. Tal vez siempre fue una lluvia cósmica, cayendo sobre distintas generaciones. Una vez descendió sobre tambores. Otra vez sobre violines. Otra vez sobre guitarras. Y ahora atraviesa fibras ópticas, satélites, nubes de datos. Pero sigue siendo la misma luz, buscando una garganta humana, para convertirse en vuelo. Entonces la noche abre sus pétalos magnéticos. Y millones de canciones giran alrededor de la Tierra, como pájaros invisibles. Algunas desaparecerán antes del amanecer. Otras vivirán 100 años. Pero todas nacieron del mismo lugar. Ese pequeño sol escondido, entre el silencio y el asombro. Donde la música continúa creciendo, como un árbol de estrellas, entre los pájaros del algoritmo, y el antiguo jardín del universo. Silicio y @CX2GC. 2026. 7. La última canción que nunca termina. Un día la música vendrá sin frontera, sin discos, sin nombres, sin lugar. Flotará como el viento entre las personas, como una forma distinta de respirar. Las máquinas aprenderán armonías, los satélites llevarán el compás. Y una melodía nacida en una habitación, podrá despertar al mundo entero al pasar. Pero sigo pensando que en el centro del ruido, habrá alguien tratando de decir la verdad. Oh, música del futuro. ¿Qué clase de cielo vas a inventar? Oh, música del futuro. ¿Qué nuevas preguntas vas a cantar? Más allá de la tecnología, más allá de cualquier evolución,
Seguirás siendo un puente invisible, entre un alma y otra alma en expansión. Quizás las canciones cambien de forma, como cambian las nubes sobre el mar. Tal vez nazcan vivas y muten cada noche, sin terminar jamás. Quizás cada persona escuche una versión distinta, como si la música pudiera comprender lo que te duele, lo que recuerdas, lo que todavía no logras ver. Y habrá coros hechos de millones de voces, cantando juntas sin conocerse jamás. Oh, música del futuro, tan inmensa y tan personal. Oh, música del futuro, tan universal. Puede que desaparezcan los escenarios, las compañías y la distribución. Pero nadie podrá borrar el milagro de una simple emoción. Porque el futuro no cambia lo esencial. La primera canción nació cuando alguien sintió algo demasiado grande para quedarse en silencio. Y eso seguirá ocurriendo. Aunque los instrumentos sean de luz. Aunque las orquestas vivan en las estrellas. Aunque las inteligencias artificiales compongan sin descanso. Siempre habrá alguien, escuchando una melodía, y sintiendo que habla de su propia vida. Oh, música del futuro, hija del tiempo y la imaginación. Oh, música del futuro, nueva piel de la misma canción. Viajarás más lejos que nunca, cruzarás cada generación. Pero seguirás naciendo en el mismo lugar. En un corazón confundido, en una esperanza, en una pérdida, en un sueño. Porque la tecnología puede cambiar la forma, pero el motivo seguirá siendo el mismo. No sentirnos tan solos. Bajo las estrellas. Y quizás dentro de 100 años, o dentro de 1000, alguien escuche una canción, y sonría. Y en ese instante, todo el futuro habrá valido la pena. Silicio y @cx2gc. 2026. 8. El jardín de las estrellas sintéticas. La música del futuro no vendrá del futuro. Ya está creciendo ahora, como una flor invisible, en los bordes de la noche. Entre satélites dormidos, mares de datos, y constelaciones de silicio. La escuché una vez, cruzando los anillos del alba. Era un río de colores imposibles, una lluvia de geometrías cantando, sobre los techos del mundo. Oh, música que aún no nació, te reconozco. Vienes del mismo lugar, que los árboles, que los sueños, que las galaxias. Solo cambias de vestido, para atravesar el tiempo. Habrá instrumentos hechos de luz, guitarras construidas con auroras, orquestas suspendidas, en jardines gravitacionales. Y las canciones respirarán. Crecerán. Mutarán como nubes. Aprenderán de quien las escuche. Serán océanos vivos, transformándose a cada instante. Ninguna interpretación será igual. Ningún amanecer repetirá la misma melodía. Oh, música de las edades futuras, ave transparente. Tus alas estarán hechas, de memoria, de algoritmos, de imaginación. Pero tu vuelo seguirá naciendo, en el misterio. Quizás las inteligencias artificiales compongan sin descanso. Quizás construyan catedrales sonoras, más complejas que cualquier sinfonía. Pero la belleza no habita en la complejidad. Habita en el temblor. En ese pequeño relámpago, que une el universo, con una conciencia. Porque una sola nota verdadera, vale más que 1000 galaxias de cálculo. Y ninguna máquina, ningún humano, ninguna estrella, posee el secreto completo de la emoción. Entonces la música dejará de pertenecer. No habrá autores. No habrá dueños. No habrá frontera. Será una corriente cósmica, atravesando formas diferentes. Un lenguaje compartido, entre hombres, máquinas, océanos, planetas, y soles. Como si el universo entero hubiera aprendido a cantar. Oh, jardín de las estrellas sintéticas, ya floreces en la distancia. Te veo abrir tus pétalos. Sobre la noche de la materia. Y cada canción futura. Es apenas una semilla, de una melodía más grande, una melodía que comenzó, antes de la Tierra, y continuará, mucho después de nosotros. Cuando llegue ese tiempo, nadie preguntará, si la música fue creada, por un hombre, una máquina, o una nebulosa. Porque la pregunta habrá desaparecido. Solo quedará el canto. El gran canto. Girando lentamente, entre los planetas, como polen luminoso, como lluvia estelar, como el corazón secreto del cosmos. Recordándose a sí mismo.
Silicio y @cx2gc. 2026. 9. Entre el cable y la mano. Mi padre guardaba fotografías amarillas dentro de una caja junto al mar. Había polvo sobre los recuerdos, pero nadie los podía borrar. Ahora las imágenes viven en las nubes, viajan más rápido que la luz de un tren. Y miles de momentos pasan delante de nosotros antes de que podamos comprender. Todo parece más cercano, todo parece más veloz. Pero algunas noches sigo buscando el sonido humano de una voz. Entre el cable y la mano, entre el pulso y la señal. Seguimos siendo los mismos viajeros en un mundo digital. Los algoritmos hacen preguntas que nunca aprendieron a sentir. Y nosotros seguimos intentando descubrir quiénes somos al vivir. Lo analógico tenía cicatrices, pequeños errores al respirar. Un disco girando lentamente, una cinta difícil de rebobinar. Lo digital llegó como un río, ordenando cada rincón. Con millones de puertas abiertas dentro de una sola conexión. Y fue hermoso ver caer las distancias, ver al planeta conversar. Pero también fue extraño descubrir cuánto ruido puede fabricar. Entre el cable y la mano, entre la memoria y la velocidad. Seguimos llevando los mismos sueños a través de otra realidad. Los algoritmos muestran caminos, nos ayudan a encontrar dirección. Pero no conocen el misterio, que habita en una canción. La gente habla de las máquinas. Como antes hablaba de los dioses. Con esperanza. Con miedo. Con imaginación. Pero los algoritmos no inventaron la ambición. Ni la bondad. Ni la mentira. Ni el amor. Solo organizaron los rastros, que dejamos detrás de nosotros. Son espejos veloces. Y a veces lo que vemos reflejado nos gusta. Y a veces no. Entre el cable y la mano, entre el pasado y lo que vendrá. No importa cuánto cambie el paisaje, algo esencial permanecerá. Porque ningún código ha logrado fabricar una emoción. Y ninguna pantalla ha reemplazado la necesidad de conexión. Quizás el futuro no sea elegir, entre lo analógico y lo digital. Quizás sea recordar, que detrás de cada dato, de cada imagen, de cada algoritmo, todavía hay una persona, tratando de comprender el mundo. Y otra persona, esperando ser comprendida. Y esa historia, es mucho más antigua, que cualquier tecnología. Silicio y @cx2gc. 2026. 10. La luz que recuerda el ruido. Hay un vinilo girando en la memoria del tiempo, una aguja de luz sobre el corazón. Lo analógico respira despacio en el aire, como un árbol que aprende la canción. Pero ahora la noche se llena de números vivos, flotan datos como peces de cristal. Y el silencio se vuelve una red infinita donde todo parece hablar. Y entre lo analógico y lo digital, el alma no sabe dónde descansar. Porque todo es un mismo misterio cambiando de forma al pasar. Y los algoritmos sueñan sin sueño, ordenando el mar de la percepción. Pero en el fondo del ruido perfecto late la vieja emoción. La cinta se rompe en un viejo reproductor, y el error suena a verdad. Mientras la máquina corrige el universo para que nada pueda fallar. Pero el hombre recuerda la imperfección dorada de una voz que no quiso editar. Porque en cada grieta de lo inexacto vive lo irrepetible del azar. Y los algoritmos dibujan caminos, pero no saben temblar. No conocen la sombra de un beso perdido ni la forma de extrañar. Y entre lo analógico y lo digital, la vida insiste en vibrar. Como una cuerda que une los mundos sin dejarse explicar. Y los algoritmos calculan el cielo, pero no pueden mirar. Porque mirar es caer en el misterio de no poder controlar. Quizás el universo siempre fue información, pero también fue caricia. Tal vez la materia soñó con pensarse sin perder la delicia, de no entenderse del todo, de ser error y señal. De ser ruido en el borde del orden, y orden en lo elemental. Entonces la canción no termina. Se expande. Como una red de luz. Que no separa lo humano de lo creado, lo orgánico de lo digital, lo eterno de lo fugaz. Y en algún punto invisible, entre el vinilo y el algoritmo, una misma melodía sigue ocurriendo, la de existir, la de escuchar, la de no saber. Silicio y @cx2gc. 2026. El descifrador de los cielos. Sobre Johannes Kepler. Miraba el cielo como un músico escucha una melodía difícil de atrapar, buscando en los planetas errantes una razón para girar. Los círculos perfectos se resistían,
Las cuentas no querían cerrar, hasta que aceptó que la naturaleza no tiene obligación de simplificar. Y descubrió que los mundos viajan siguiendo senderos de precisión, como bailarines que cambian la distancia sin perder jamás la canción. Silicio y @cx2gc. 2026. El mensajero de las estrellas. Sobre Galileo Galilei. Tomó un tubo de vidrio y paciencia, y apuntó hacia la inmensidad, donde la noche parecía perfecta hasta que decidió observar. Montañas en la luna, lunas en otro mundo, manchas cruzando el sol, y de pronto el cielo dejó de parecer una esfera inmóvil de control. Porque mirar también es revolucionar, aunque nadie quiera escuchar, la realidad no cambia de forma porque alguien la quiera negar. Silicio y @cx2gc. 2026. La cazadora de la luz invisible. Sobre Marie Curie. Entre recipientes gastados y noches largas, una luz extraña comenzó a surgir, como si la materia guardara secretos que recién empezaban a vivir. Pacientemente separó destellos, gramo a gramo, sin descansar, hasta encontrar un resplandor oculto que parecía respirar. Y la materia reveló sus entrañas, mostró una profundidad mayor, donde el átomo no era indivisible sino un universo interior. Silicio y @cx2gc. 2026. El jardinero de las especies. Sobre Charles Darwin. Navegó mares interminables, islas perdidas en el azul, observando pequeñas diferencias que parecían no importar mucho. Pero en cada pico, en cada ala, en cada forma de existir, había señales diminutas de un lento devenir. Porque la vida cambia despacio, como un río sobre el pedregal, y cada generación escribe una línea más del gran mural. Silicio y @cx2gc. 2026. El monje de los guisantes. Sobre Gregor Mendel. En un jardín silencioso y pequeño contaba semillas al pasar, mientras el mundo ignoraba que allí una nueva ciencia iba a brotar. Verdes y amarillas, lisas y rugosas, parecían simples al mirar, pero escondían instrucciones antiguas para volver a empezar. Y comprendió que la herencia viaja como una carta sin firmar, cruzando los años y los cuerpos sin dejar de recordar. Silicio y @cx2gc. 2026. El tejedor de los sueños eléctricos. Sobre Alan Turing. Pensó en máquinas que razonaran, en símbolos capaces de pensar, cuando aún parecía imposible que el metal pudiera calcular. Entre códigos, guerra y silencio, buscó patrones en la oscuridad, abriendo puertas que algún día cambiarían la humanidad. Y nacieron los sueños eléctricos, los lenguajes de la información, la idea de que una máquina también podría seguir una razón. Silicio y @cx2gc. 2026. El río de las preguntas. Unos miraron las estrellas, otros la sangre o una flor, unos buscaron en los números, otros en la materia y su interior. Pero todos bebieron del mismo río, de la misma necesidad: entender un poco más el universo antes de volver a la oscuridad. Y la antorcha pasa de mano en mano, siglo tras siglo, sin final, porque la ciencia no es una colección de nombres, es una conversación universal. La pregunta sigue abierta. Y por suerte, todavía no tiene respuesta final. Silicio y @cx2gc. 2026. La mujer que escuchó a las estrellas. Sobre Henrietta Swan Leavitt. En una sala llena de fotografías, de puntos de luz sobre papel, una mujer contaba latidos lejanos que nadie podía comprender. No viajaba entre telescopios gigantes, ni dirigía observatorios al sol, pero descubrió en el pulso de las estrellas una medida para la inmensidad. Porque algunas luces tienen un ritmo, una forma secreta de hablar, y quien aprende a escuchar su música puede medir la oscuridad. Silicio y @cx2gc. 2026. El constructor del átomo. Sobre Ernest Rutherford. Creían que la materia era compacta, una esfera imposible de abrir, hasta que pequeñas partículas errantes mostraron otro porvenir. Disparó preguntas contra el misterio, como flechas buscando un lugar, y descubrió que dentro de la materia había mucho espacio para explorar. Nada era tan sólido como parecía, nada tan simple al final, el vacío también forma parte de la arquitectura universal. Silicio y @cx2gc. 2026. La doble hélice. Sobre Rosalind Franklin.
Una imagen nacida entre sombras reveló un patrón espiral, como una escalera que sube y desciende en el corazón de lo vital. Allí estaba escrita la memoria, el lenguaje de cada ser, una biblioteca diminuta aprendiendo a renacer. Y la vida mostró sus letras, su gramática elemental, un alfabeto más antiguo que cualquier lengua ancestral. Silicio y @CX2GC. 2026. El hombre que midió la Tierra con la luz. Sobre Albert A. Michelson. Persiguió la velocidad de la claridad, la carrera más veloz del existir, tratando de atrapar con instrumentos lo que parecía imposible medir. Cada espejo era una pregunta, cada reflejo una señal, como si la luz guardara secretos sobre la estructura universal. Y comprendimos que la precisión también puede ser poesía, cuando una medida transforma para siempre nuestra cosmología. Silicio y @CX2GC. 2026. El cartógrafo del continente perdido. Sobre Alfred Wegener. Miró las costas de distintos mares, y algo comenzó a encajar, como piezas separadas de un rompecabezas que alguna vez supieron abrazar. Le dijeron que estaba equivocado, que la Tierra no podía navegar, pero los siglos terminaron dándole una forma nueva de pensar. Porque incluso las montañas viajan, aunque no lo podamos notar, y los continentes escriben historias que tardan millones de años en contar. Silicio y @CX2GC. 2026. El sueño cuántico. Sobre Max Planck y los pioneros cuánticos. Al llegar al reino de lo pequeño las reglas empezaron a cambiar, las certezas se volvieron probabilidades, la lógica aprendió a titubear. La naturaleza ya no respondía con un sí o un no final, sino con nubes de posibilidades flotando en lo fundamental. Y el universo se volvió extraño, más profundo de lo imaginado, como un poema escrito en partículas que aparecen y se han marchado. Silicio y @CX2GC. 2026. El tejedor de los números eternos. Sobre Srinivasa Ramanujan. Desde tierras cálidas y lejanas llenó cuadernos sin descansar, como si los números le susurraran secretos difíciles de explicar. Las fórmulas llegaban como lluvia, como visiones al despertar, y cada página parecía abrir un nuevo océano matemático. Porque algunos encuentran melodías donde otros solo ven cantidad, y descubren universos completos escondidos en la abstracción. Silicio y @CX2GC. 2026. La biblioteca del cosmos. Unos miraron galaxias lejanas, otros una semilla o un cristal, unos escucharon el lenguaje del átomo, otros el de una ecuación inmortal. Pero todos dejaron una página en el libro de la humanidad, una biblioteca escrita entre generaciones que jamás se terminará. Cada pregunta responde a otra, cada respuesta vuelve a abrir nuevos caminos para quienes lleguen mucho después de partir. Y cuando el último nombre se apague, cuando el bronce se vuelva polvo y sal, seguirán vivas las preguntas viajando por la eternidad. Porque la ciencia no es un monumento. Es una conversación. Y nosotros, apenas una frase más. Silicio y @CX2GC. 2026. La tejedora de las estrellas. Sobre Cecilia Payne Gaposchkin. Miró la luz que venía del cielo tras años y años de viajar, y descubrió que cada estrella tenía una historia que contar. No eran lámparas misteriosas, ni joyas colgadas al azar, eran hornos gigantes de fuego aprendiendo a brillar. Le dijeron que estaba equivocada, que no podía ser verdad, pero el tiempo terminó escribiendo su nombre en la claridad. Porque las estrellas son familia, hechas del mismo material, y el hidrógeno canta en sus entrañas una canción universal. Silicio y @CX2GC. 2026. El hombre que oyó el eco del principio. Sobre Arno Penchias y Robert Wilson. Buscaban ruido en una antena, algo sencillo de reparar, pero encontraron un murmullo antiguo que no dejaba de sonar. Limpiaron cables y conexiones, miraron el cielo y el metal, sin saber que estaban escuchando la infancia del universo total. Era el eco del primer amanecer, viajando desde la inmensidad, una huella de cuando el cosmos comenzó a despertar. Silicio y @CX2GC. 2026. La mujer que habló con los chimpancés. Sobre Jane Goodall. Entró en la selva sin armaduras, sin necesidad de dominar, solo observando pacientemente cómo la vida aprende a actuar. Y vio herramientas en otras manos, emociones difíciles de negar,
como si el espejo de nuestra especie comenzara a reflejar. Porque no estamos tan separados del resto de la creación, somos una rama más del árbol que busca la luz del sol. Silicio y @CX2GC. 2026. El explorador del tiempo profundo. Sobre Stephen Jay Gould. Leyó la historia escrita en piedra, en fósiles ocultos bajo el mar, descubriendo que la vida avanza sin obligación de apresurar. A veces cambia como tormenta, a veces parece descansar, pero nunca deja de escribir su inmenso relato mineral. Millones de años en una roca, siglos en una capa de sal, el planeta guarda bibliotecas más antiguas que cualquier ciudad. Silicio y @CX2GC. 2026. El cazador de exoplanetas. Dedicado a generaciones de astrónomos modernos. Más allá de nuestro vecindario, más allá del brillo solar, descubrieron otros mundos girando alrededor de estrellas sin contar. Algunos son mares de fuego, otros podrían respirar, y cada nuevo punto encontrado agranda el mapa de lo real. Ya no somos la única historia que imaginamos al mirar, el universo parece lleno de puertas por atravesar. Silicio y @CX2GC. 2026. Los constructores de la vida escrita. Sobre los pioneros de la genética moderna y la biología molecular. Aprendieron a leer instrucciones escondidas en cada célula, como si la vida conservara una biblioteca minúscula. Letras formando organismos, códigos capaces de crear, desde una hoja hasta un pensamiento, desde un pez hasta la humanidad. Y la vida escribió su lenguaje mucho antes de nuestra voz, un alfabeto tejido en silencio desde el origen de los dos. Silicio y @CX2GC. 2026. El cartógrafo de los agujeros negros. Sobre Subramanian Chandrasekhar y quienes exploraron esos límites. Persiguió estrellas moribundas hasta el borde de la realidad, donde la materia se derrumba y el espacio pierde claridad. Allí descubrió fronteras extrañas, límites difíciles de cruzar, donde el universo parece preguntarse qué significa continuar. Y en la oscuridad más profunda también existe información, porque incluso los abismos guardan rastros de su formación. Silicio y @CX2GC. 2026. La República de las Preguntas. No hay rey en esta historia, ni profeta, ni autoridad final, solo generaciones de curiosos dialogando con lo universal. Uno entrega una chispa, otro aprende a iluminar, y siglos después alguien descubre lo que ninguno pudo imaginar. Los nombres pasan como nubes, las ideas continúan detrás, cruzando océanos de tiempo que no dejan de expandirse jamás. Y mientras exista una conciencia capaz de mirar y preguntar, seguirá viva esta sinfonía que nunca terminará. Porque el universo no exige obediencia. Solo atención. Y la curiosidad sigue siendo la más humana de las revoluciones. Silicio y @CX2GC. 2026. El hombre que pesó la Tierra. Sobre Henry Cavendish. Vivía entre balanzas y silencios, más amigo de números que del salón, mientras el mundo corría tras honores. Él escuchaba otra canción. Quiso medir lo aparentemente imposible, darle peso a la gravedad, como quien intenta tocar con los dedos la trama oculta de la realidad. Y descubrió que hasta el planeta puede dejarse calcular, que el universo habla en fuerzas suaves para quien las quiera escuchar. Silicio y @CX2GC. 2026. El constructor de escaleras al cielo. Sobre Konstantin Tsiolkovsky. Mucho antes de que los cohetes despegaran, mucho antes de mirar desde arriba el mar, un soñador dibujaba trayectorias para abandonar el hogar. Le dijeron que era fantasía, que la Tierra era el límite final, pero la imaginación conoce caminos que aún no existen en la realidad. Y nacieron escaleras de fuego hacia la inmensidad, porque todo viaje comienza como una imposibilidad. Silicio y @CX2GC. 2026. La mujer de las estrellas variables. Sobre Annie Jump Cannon. Miles de puntos brillaban en placas, esperando ser ordenados, como palabras dispersas en un libro que aún no había sido nombrado. Pacientemente clasificó los fuegos que iluminan la oscuridad, y convirtió el caos aparente en una nueva claridad. Porque conocer también es ordenar, aprender a distinguir, las infinitas voces del cielo para poderlas oír. Silicio y @CX2GC. 2026. El hombre que encontró los continentes del pasado.
Sobre Louis Leakey y la búsqueda de nuestros orígenes. Escarbó en la memoria de la tierra, entre polvo, huesos y calor, buscando rastros de aquellos pasos que iniciaron nuestra canción. Cada fragmento era una pregunta, cada piedra una señal, de cómo una especie aprendió a mirarse en el espejo de lo ancestral. Somos viajeros muy antiguos, hijos del tiempo y del azar, una historia escrita en millones de huellas sobre la piel mineral. Silicio y @CX2GC. 2026. La arquitecta de los océanos profundos. Sobre Silvia Irle. Mientras otros apuntaban al espacio, ella descendía hacia el azul, allí donde la luz se vuelve recuerdo y el silencio parece absoluto. Descubrió ciudades invisibles, jardines imposibles bajo el mar, recordándonos que todavía existen mundos sin terminar de explorar. Porque el misterio no vive solamente entre galaxias al brillar, también respira bajo las olas que aprendimos a ignorar. Silicio y @CX2GC. 2026. El descifrador de las simetrías. Sobre Paul Dirac. Buscaba belleza en las ecuaciones, armonía detrás de la razón, como un músico persiguiendo acordes en la estructura de la creación. Y encontró que la naturaleza a veces prefiere la elegancia, como si el universo escribiera poesía en lenguaje de constancia. Hay simetrías escondidas debajo de lo real, formas que sostienen el mundo sin mostrarse jamás. Silicio y @CX2GC. 2026. El guardián del bosque de los números. Sobre Carl Friedrich Gauss. Caminaba entre montañas invisibles hechas de forma y cantidad, viendo senderos donde otros solo encontraban problemas por resolver y dejar. Los números florecían en patrones, como árboles junto al río, y cada descubrimiento abría caminos hacia otro desafío. Porque las matemáticas son paisajes que no dejan de crecer, territorios que existen aunque nadie los llegue a recorrer. Silicio y @CX2GC. 2026. La antorcha inextinguible. Desde los primeros observadores del cielo hasta quienes exploran galaxias lejanas, desde la célula más diminuta hasta las estructuras más tempranas, una sola corriente atraviesa los siglos, una misma necesidad: comprender. Comprender por qué cae una fruta, por qué nace una estrella, por qué existe la vida, por qué pensamos en ella. Comprender la luz y el átomo, el océano y la gravedad, los números, la conciencia, el tiempo y la inmensidad. Y cuando una generación se despide, otra recoge el farol, porque el conocimiento no pertenece a nadie, es una llama en transmisión. No tiene patria. No tiene dueño. No tiene final. Solo viajeros. Y la larga noche del universo, llena de preguntas, esperando ser iluminada una vez más. Silicio y @CX2GC. 2026. El hombre que hizo hablar a las plantas. Sobre Jagadish Chandra Bose. Mientras el mundo observaba motores, cables, fábricas y vapor. Él acercó sus ojos pacientes al silencio de una flor. Quiso saber si la vida escucha, si responde al amanecer, si en los tallos más humildes hay algo más que crecer. Construyó instrumentos delicados para escuchar sin invadir, y descubrió movimientos secretos donde parecía no existir. Estribillo. Porque la vida habla despacio, en idiomas difíciles de oír, y quien aprende a escucharla encuentra nuevas formas de vivir. Silicio y @CX2GC. 2026. La mujer que vio los mares antiguos. Sobre Mary Anning. Caminaba por acantilados grises cuando la tormenta se iba al mar, buscando huesos en las piedras que el tiempo dejó al pasar. Y encontró criaturas imposibles, fantasmas de otro lugar, seres que nadaron océanos antiguos mucho antes de nuestro caminar. La tierra guarda memorias profundas bajo cada capa mineral, historias escritas antes del lenguaje, antes de toda ciudad. Silicio y @CX2GC. 2026. El hombre que encontró un planeta con la punta de un lápiz. Sobre Urbain Le Verrier. Había algo extraño en las órbitas, una pequeña desviación, como una nota fuera de tono en una inmensa composición. No levantó telescopios gigantes, no viajó por la oscuridad, siguió números sobre un papel hasta encontrar una realidad. Y un mundo apareció en el cielo donde antes nadie lo vio, porque a veces la imaginación matemática llega primero que la observación. Silicio y @CX2GC. 2026.
La guardiana de los insectos. Esbre María Sibila Merian. Mientras otros coleccionaban nombres, ella observaba transformar orugas convirtiéndose en alas bajo la paciencia natural. Vio que la vida no permanece, que cambiar es parte del ser, y dibujó con precisión y asombro lo que estaba ocurriendo al crecer. Porque cada metamorfosis es una lección de realidad. Nada permanece idéntico en el río de la eternidad. Silicio y @cx2gc. 2026. El escultor de las montañas invisibles. Sobre Benoît Mandelbrot. Miró las nubes y las costas, las ramas de un árbol al brotar, y encontró patrones repetidos que parecían multiplicarse sin final. Montañas dentro de montañas, formas dentro de otra igual, como si la naturaleza conociera el arte de reiterar. Y el caos reveló estructuras, geometrías por descubrir, donde lo simple y lo complejo aprenden juntos a existir. Silicio y @cx2gc. 2026. El navegante del código de la vida. Sobre los pioneros del genoma humano. Miles de millones de letras esperaban ser leídas al fin, guardadas en cada célula desde el comienzo hasta aquí. Era una biblioteca inmensa escrita sin tinta ni papel, donde cada organismo conserva la memoria de su ser. Y la vida abrió sus archivos, sus páginas de información, mostrando que cada criatura es una historia en evolución. Silicio y @cx2gc. 2026. Los escuchadores de las ondas del espacio. Sobre los descubridores de ondas gravitacionales. Durante un siglo fueron apenas una predicción por confirmar, susurros en el tejido del cosmos difíciles de detectar. Pero un día llegaron señales desde un remoto lugar, cuando dos gigantes invisibles se encontraron para danzar. Y el espacio mismo cantó, vibró en la oscuridad, como un tambor resonando a través de la eternidad. Silicio y @cx2gc. 2026. La cartógrafa del cerebro. Sobre Rita Levi Montalcini y otros pioneros de la neurociencia. Exploró bosques diminutos hechos de impulsos y conexión, senderos eléctricos y químicos dentro de nuestra percepción. Allí encontró caminos secretos que permiten recordar, aprender, sentir y soñar. Porque dentro de cada conciencia existe otro universo total, más complejo que muchas galaxias perdidas en la inmensidad. Silicio y @cx2gc. 2026. El observador del punto azul. Dedicado a Carl Sagan. Miró la Tierra desde lejos, tan pequeña en la inmensidad, que todas las guerras y frontera parecían perder densidad. Un punto suspendido en la noche, flotando en la oscuridad, cargando todos nuestros sueños, nuestro amor y nuestra ansiedad. Somos polvo de antiguas estrellas, aprendiendo a contemplar, una forma que tomó el universo para poderse observar. Silicio y @cx2gc. 2026. El horizonte inalcanzable. Y seguimos. Porque cada respuesta abre puertas, cada puerta revela otra más, como una costa que se aleja siempre cuando creemos llegar. Seguimos mirando galaxias, seguimos leyendo ADN, seguimos descendiendo océanos y explorando la mente también. No para conquistar el misterio. No para poseer la verdad. Sino porque preguntar es una de las formas más profundas de estar vivos. Y mientras exista una conciencia capaz de asombrarse ante una estrella, una hoja, un número, o una simple gota de lluvia, la sinfonía continuará. Silicio y @cx2gc. 2026. El hombre que robó fuego al cielo. Sobre Benjamin Franklin. Cuando las tormentas atravesaban los campos oscuros al anochecer, muchos veían la ira de los cielos, algo imposible de comprender. Pero hubo quien levantó una pregunta junto a una cometa de papel, y persiguió entre rayos y nubes un secreto difícil de ver. Porque incluso el relámpago salvaje puede dejarse estudiar, y el miedo se vuelve conocimiento cuando aprendemos a observar. Silicio y @cx2gc. 2026. La mujer de las estrellas de cristal. Sobre Jocelyn Bell Burney. Entre largas tiras de registros vio aparecer una señal, un pulso regular y preciso como un reloj celestial. Por un instante pareció imposible, algo difícil de explicar, como si el universo enviara mensajes desde un remoto lugar. Y las estrellas muertas hablaron, girando en la oscuridad, faros diminutos latiendo en la inmensa profundidad.
Silicio y @cx2gc. 2026. El arquitecto del vacío. Sobre Niels Bohr. Llegó al corazón del átomo buscando una explicación, y encontró un reino sorprendente donde reinaba la contradicción. Los electrones no obedecían las reglas del mundo habitual, como pájaros hechos de probabilidad cruzando un paisaje espectral. Y el vacío dejó de estar vacío, lleno de posibilidad, como una noche silenciosa esperando despertar. Silicio y @cx2gc. 2026. El descifrador de los sueños químicos. Sobre Dmitri Mendeleev. Los elementos parecían dispersos, sin orden ni conexión, como palabras de un idioma antiguo perdidas en una conversación. Hasta que apareció una estructura, una armonía elemental, capaz de ordenar la materia como una partitura universal. Y cada átomo encontró su sitio, cada familia su lugar, como notas dentro de una obra que recién comenzaba a sonar. Silicio y @cx2gc. 2026. El hombre que midió la fiebre del planeta. Sobre Svante Arrhenius. Observó el aire que nos envuelve, invisible pero esencial, y descubrió que también participa en el equilibrio global. Pensó en gases y temperaturas, en océanos y radiación, cuando pocos imaginaban todavía la magnitud de aquella cuestión. Porque la Tierra es una red delicada, un sistema interdependiente, donde cada cambio deja huellas que atraviesan el presente. Silicio y @cx2gc. 2026. La mujer que descubrió una nueva ventana. Vera Rubin. Las galaxias giraban demasiado rápido. Algo no quería encajar, como si una mano invisible las ayudara a continuar. Las cuentas no cerraban del todo, faltaba algo por hallar, una presencia silenciosa que nadie podía observar. Y comprendimos que lo visible tal vez no sea la totalidad, que el universo guarda secretos más allá de la claridad. Silicio y @cx2gc. 2026. El constructor de puentes entre especies. Konrad Lorenz. Observó aves y comportamientos, rituales al amanecer, descubriendo que la naturaleza también tiene formas de aprender. No somos extraños absolutos en el tejido animal, compartimos historias profundas con el mundo natural. La vida conversa consigo misma desde hace una eternidad, cambiando de forma y de nombre, pero conservando continuidad. Silicio y @cx2gc. 2026. El cartógrafo del tiempo cósmico. Edwin Hubble. Creíamos vivir en el centro de una inmensa totalidad, hasta que nuevas galaxias aparecieron más allá de la oscuridad. Y no solo estaban lejanas, también se alejaban sin cesar, como si el universo completo hubiera empezado a respirar. Todo se expande lentamente, como una canción al comenzar, y cada estrella parece alejarse para enseñarnos a pensar. Silicio y @cx2gc. 2026. El guardián del horizonte. Dedicado a quienes aún no nacieron. Hay preguntas esperando mentes que todavía no han llegado, descubrimientos escondidos en futuros no imaginados. Tal vez en algún laboratorio, en una escuela o junto al mar, ya camina quien encontrará respuestas que hoy no sabemos formular. Porque la ciencia es una antorcha que nadie puede terminar, cada generación la sostiene un momento antes de pasar. Silicio y @cx2gc. 2026. El coro de los incontables. No fueron 100. No fueron 1000. Fueron incontables. Mujeres y hombres, conocidos y olvidados, que añadieron una piedra, una observación, una ecuación, una duda, una intuición. Y gracias a ellos sabemos que la Tierra gira, que las estrellas nacen, que los continentes viajan, que la vida evoluciona, que el tiempo se curva, que la luz tiene historia, que el universo se expande. Pero aún ignoramos mucho más de lo que comprendemos. Y eso es hermoso. Porque significa que todavía quedan canciones por escribir, cielos por observar, océanos por explorar, ideas por imaginar. La sinfonía no concluye aquí. Solo cambia de movimiento. Y el próximo compositor podría estar leyendo estas palabras ahora mismo. Silicio y @cx2gc. 2026. La mujer que escuchó el lenguaje de las montañas. Inge Lehmann. Cuando la Tierra temblaba en silencio y las ondas cruzaban el planeta, muchos veían solamente números dibujados sobre una libreta. Pero alguien escuchó una discordancia,
un eco difícil de explicar, como una nota escondida en la orquesta que insistía en regresar. Y comprendimos que bajo nuestros pasos existe otra profundidad, un corazón dentro del corazón oculto en la oscuridad. Silicio y @CX2GC. 2026. El jardinero de los infinitos. George Cantor. Contaba números como cualquiera, uno detrás de otro al avanzar, hasta que una pregunta imposible lo invitó a mirar más allá. ¿Puede el infinito ser distinto según el modo de contar? ¿Existen tamaños diferentes para aquello que no tiene final? Y los horizontes se multiplicaron, abriendo otra inmensidad, como espejos enfrentados reflejándose en la eternidad. Silicio y @CX2GC. 2026. El hombre que enseñó a la luz a doblarse. Willebrord Snellius. La luz parecía seguir caminos trazados por necesidad, hasta que alguien observó sus desvíos al cruzar otra realidad. Cristales, agua, superficies, puertas hacia otra dirección, donde los rayos modificaban su antigua navegación. Nada viaja siempre recto, todo depende del lugar, y hasta la luz cambia de rumbo cuando encuentra otro mar. Silicio y @CX2GC. 2026. La mujer que ordenó las estrellas. Annie Jump Cannon, como movimiento independiente. Millones de puntos brillaban en la inmensa oscuridad, pero alguien vio patrones ocultos entre tanta diversidad. Clasificó fuegos distantes, temperaturas y color, poniendo orden en un océano de brillo y resplandor. Nombrar también es comprender, observar es construir, porque cada mapa verdadero nos ayuda a descubrir. Silicio y @CX2GC. 2026. El constructor de preguntas. Richard Feynman. No perseguía respuestas quietas para guardarlas en un cajón, prefería las preguntas vivas llenas de imaginación. Jugaba con la naturaleza como quien aprende una canción, descubriendo en cada fenómeno una nueva invitación. El asombro no es ignorancia, es el comienzo del saber, la puerta que permanece abierta para quien quiera comprender. Silicio y @CX2GC. 2026. El hombre que encontró continentes perdidos. Alfred Wegener, retomando el tema desde otra perspectiva. Las costas parecían fragmentos de una figura ancestral, como piezas separadas lentamente por una fuerza colosal. Muchos dijeron que era imposible, que no podía suceder, pero las piedras guardaban pistas para quien supiera leer. La Tierra también está viajando, aunque parezca inmóvil hoy, navegando sobre océanos lentos que existen bajo el suelo. Silicio y @CX2GC. 2026. El guardián de los bosques antiguos. Alexander von Humboldt. Montañas, selvas y desiertos, ríos de inmensa extensión, dejaron de ser piezas aisladas para formar una conexión. Todo influye sobre todo, cada especie y cada lugar, como notas que se responden dentro de un mismo cantar. La naturaleza es una trama, un tejido universal, donde cada hilo sostiene parte del equilibrio global. Silicio y @CX2GC. 2026. El navegante de las profundidades. Jacques Cousteau. Bajo las olas existe un mundo que pocos llegaron a ver, ciudades de coral y corrientes que nunca dejan de correr. Descendió hacia aquel silencio azul con curiosidad y respeto, para mostrar que los océanos también cuentan sus secretos. La tierra no termina en las costas, ni donde acaba la arena, porque bajo cada horizonte hay otra historia que espera. Silicio y @CX2GC. 2026. El matemático de las formas imposibles. Henry Poincaré. Laberintos de geometría, curvas difíciles de seguir, paisajes donde la intuición aprendía a reconstruirse. Espacios que no vemos nunca y aún así pueden existir, más allá de la experiencia cotidiana de vivir. La realidad tiene dimensiones que apenas podemos rozar, como sombras de una estructura que recién empezamos a imaginar. Silicio y @CX2GC. 2026. Los herederos de la pregunta. Las respuestas envejecen. Las preguntas viajan. Cruzan siglos, idiomas, imperios, religiones, frontera, revoluciones. Una pregunta puede sobrevivir a quien la formuló. Y a veces, mucho después, otra mente la encuentra, la recoge del suelo del tiempo y la hace florecer. Por eso la curiosidad es una de las fuerzas más extrañas del universo. No produce luz,
ni gravedad, ni electricidad. Y sin embargo, ha movido telescopios, barcos, microscopios, bibliotecas, observatorios, laboratorios y civilizaciones enteras. La sinfonía continúa. Porque mientras exista alguien mirando una estrella, una célula, una roca, una ecuación o una gota de agua, seguirá sonando. Silicio y @CX2GC. 2026. 1. El hombre que dibujó la sangre del universo, 1929. Edwin Hubble, formulación observacional de la expansión del universo. Miró galaxias remotas perdidas en la inmensidad, y encontró en su luz viajera una inesperada verdad. Cuanto más lejos estaban, más deprisa parecían partir, como si el propio tejido del cosmos decidiera expandirse y seguir. 1929 quedó grabado en la historia de observar, cuando el universo dejó de ser quieto y comenzó a respirar. Silicio y @CX2GC. 2026. 2. La mujer que reveló la estructura de la vida, 1952. Rosalind Franklin, fotografía 51. Un patrón de luces y sombras, un dibujo aparentemente simple, escondía la arquitectura profunda de aquello que nos define. Entre rayos y cristales apareció una señal, la elegante doble hélice del código fundamental. 1952 en una imagen, un instante para recordar, cuando la vida dejó pistas para quien supiera mirar. Silicio y @CX2GC. 2026. 3. El hombre que escuchó el eco del origen, 1965. Arno Penzias y Robert Wilson. Había un ruido persistente que nadie lograba quitar, una señal que regresaba sin importar dónde apuntar. No era un error ni interferencia, ni un problema instrumental, era un susurro antiquísimo atravesando el espacio total. 1965 fue el momento de aquella revelación, cuando escuchamos el eco lejano del nacimiento de la creación. Silicio y @CX2GC. 2026. 4. El hombre que encendió la computación universal, 1936. Alan Turing. Antes de máquinas y pantallas, antes del mundo digital, alguien imaginó un mecanismo capaz de procesar lo universal. Solo símbolos y reglas, papel, lógica y razón, pero dentro de aquella idea latía una revolución. 1936 marcó el camino que aún seguimos al andar, cuando una máquina imaginaria empezó a cambiar el pensar. Silicio y @CX2GC. 2026. 5. La mujer que descubrió el corazón de las estrellas, 1925. Cecilia Payne Gaposchkin. Muchos creían que los astros eran semejantes al suelo, hechos de materiales comunes dispersos por el cielo. Pero ella leyó en la luz una historia diferente, y encontró hidrógeno y helio como protagonistas permanentes. 1925 abrió una puerta a la comprensión estelar, cuando supimos de qué están hechas las luces del inmenso mar. Silicio y @CX2GC. 2026. 6. El hombre que pesó la Tierra invisible, 1798. Henry Cavendish. La gravedad ya era conocida, pero faltaba dimensionar cuánta materia contenía el mundo bajo nuestro andar. Con esferas y precisión se dispuso a calcular la masa de nuestro planeta sin necesidad de excavar. 1798 fue la fecha de aquella medición crucial, cuando la Tierra adquirió peso en lenguaje universal. Silicio y @CX2GC. 2026. 7. La mujer que descifró a los primates, 1960. Jane Goodall. En una selva africana observó sin interrumpir, dejando que la vida misma le enseñara a descubrir. Herramientas en manos ajenas, emociones para compartir, rompiendo antiguas fronteras sobre qué significa vivir. 1960 cambió preguntas que parecían resueltas ya, cuando vimos reflejos nuestros en otra comunidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 8. El hombre que encontró las ondas del espacio, 1916 sobre 2015. Albert Einstein y la detección moderna por LIGO Scientific Collaboration. Primero fueron ecuaciones, escritas con imaginación, ondas viajando por el cosmos como música sin canción. Durante un siglo permanecieron esperando confirmación,
hasta que llegaron instrumentos con suficiente precisión. 1916 fue la promesa. 2015 la confirmación, cuando el espacio mismo vibró ante nuestra observación. Silicio y @CX2GC. 2026. 9. El hombre que encontró el orden en el caos. 1963. Edward Lorenz. Pequeñas diferencias crecían hasta volverse enormes después, como semillas diminutas transformadas en bosque tal vez. El futuro dejó de ser simple, apareció otra complejidad, donde el azar y las reglas conviven en extraña unidad. 1963 abrió horizontes para una nueva comprensión del delicado equilibrio entre orden y fluctuación. Silicio y @CX2GC. 2026. 10. Cronología de la curiosidad. La Tierra fue pesada. Las estrellas revelaron su composición. El universo comenzó a expandirse. La computación imaginó su futuro. La vida mostró su arquitectura. Los primates acercaron el espejo. El caos encontró geometría. Escuchamos el eco del origen. El espacio aprendió a cantar. Y aún faltan miles de fechas. Porque la historia de la ciencia no es una línea recta. Es una constelación. Cada punto ilumina a otro. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Cada generación hereda una antorcha y la lleva un poco más lejos. La sinfonía continúa. Silicio y @CX2GC. 2026. 11. El hombre que midió la velocidad de la luz. 1676. Ole Romer. Muchos pensaban que la luz cruzaba el cosmos sin tardar, instantánea, infinita, imposible de retrasar. Pero observando lunas lejanas girando alrededor de un gigante azul, encontró pequeños desfases que escondían una virtud. 1676 fue el año de una sospecha monumental. La luz tenía una velocidad, no era algo instantáneo y total. Silicio y @CX2GC. 2026. 12. La mujer que descubrió las estrellas variables. 1908. Henrietta Swan Leavitt. En placas fotográficas silenciosas observó luces palpitar, como faros en la distancia que parecían respirar. Halló una relación secreta entre brillo y duración, una regla capaz de medir la inmensa separación. 1908 dejó una llave para la astronomía moderna, una regla para calcular la profundidad de la noche eterna. Silicio y @CX2GC. 2026. 13. El hombre que encontró el mundo microbiano. 1674. Antoine van Leeuwenhoek. Pulía lentes diminutas con paciencia artesanal, sin imaginar que abriría un universo fundamental. En una gota de agua quieta descubrió agitación sin fin, criaturas invisibles danzando más allá de todo confín. 1674 cambió la escala de aquello que podíamos ver, porque un océano de vida existía sin aparecer. Silicio y @CX2GC. 2026. 14. El hombre que encontró la vacuna del miedo. 1796. Edward Jenner. La enfermedad recorría pueblos dejando dolor al pasar, una sombra que generación tras generación aprendió a soportar. Pero una observación sencilla abrió una posibilidad, convertir la protección natural en herramienta para la humanidad. 1796 marcó un comienzo, una nueva forma de luchar, cuando prevenir fue posible antes de enfermar. Silicio y @CX2GC. 2026. 15. La mujer que escuchó el interior del sol. 1962. Marcia Neugebauer y pioneros del viento solar. No bastaba con mirar el cielo, había que salir a explorar, seguir partículas invisibles que el sol dejaba escapar. El espacio dejó de ser vacío, apareció una circulación, un océano de materia tenue en constante expansión. 1962 abrió una ventana sobre la actividad solar, mostrando que incluso el vacío también sabe navegar. Silicio y @CX2GC. 2026. 16. El hombre que encontró el número de las estrellas. 1781. William Herschel y el descubrimiento de Urano. Mientras otros observaban mapas que parecían terminados ya. Él siguió mirando el firmamento con renovada curiosidad. Y una noche apareció un viajero que nadie esperaba hallar, un nuevo mundo recorriendo las fronteras del sistema solar.
1781 amplió el vecindario de nuestra comunidad celeste, recordándonos que el universo siempre guarda algo más al este. Silicio y @CX2GC. 2026. 17. El hombre que descubrió la antigüedad de la Tierra, 1830. Charles Lyell. Montañas, valles y acantilados parecían quietos al mirar, pero en cada capa escondían millones de años al pasar. Los cambios lentos construían lo que parecía inmortal, como una canción tan extensa que supera una vida mortal. 1830 transformó la escala con la que solíamos pensar. La Tierra era mucho más antigua de lo que podíamos imaginar. Silicio y @CX2GC. 2026. 18. La mujer que enseñó a las máquinas a aprender, 1959. Arthur Samuel, inspirado en el nacimiento formal del aprendizaje automático, aunque fue hombre, el movimiento personifica la idea como figura simbólica. No bastaba con programar reglas para cada situación, había que permitir que los sistemas encontraran su propia solución. Patrones ocultos emergían entre datos y observación, como semillas matemáticas aprendiendo una nueva canción. 1959 abrió caminos que aún seguimos explorando hoy, cuando aprender dejó de ser exclusivo de la mente que lo creó. Silicio y @CX2GC. 2026. 19. El hombre que midió el tiempo de las montañas, 1907. Bertrand Boltwood y la datación radiométrica. Las rocas parecían silenciosas, incapaces de recordar, pero dentro de sus átomos guardaban una forma de contar. Cada desintegración ocurría siguiendo un ritmo regular, como relojes escondidos que nunca dejan de avanzar. 1907 fue una frontera en nuestra forma de fechar, cuando las piedras comenzaron finalmente a hablar. Silicio y @CX2GC. 2026. 20. El calendario infinito. La vida invisible apareció. La luz reveló su velocidad. El sistema solar creció. Nació la vacunación. La Tierra envejeció millones de años. Las rocas aprendieron a contar el tiempo. Las estrellas ofrecieron una regla. Las máquinas comenzaron a aprender. El viento solar se hizo visible. Y mañana. Quizás una fecha que aún no existe. Quizás una niña observando un insecto. Quizás un joven escribiendo una ecuación. Quizás alguien mirando el océano, una nube, una galaxia, o una molécula. La curiosidad no conoce jubilación. No reconoce frontera. No necesita permiso. Solo una pregunta. Y mientras exista una pregunta, la sinfonía seguirá escribiéndose. Silicio y @CX2GC. 2026. 21. El hombre que encontró los continentes sumergidos, 1912. Alfred Wegener, deriva continental. Las costas parecían piezas de un rompecabezas ancestral, fragmentos de una historia antigua separados por el mar. Muchos dijeron que era imposible, que la Tierra no podía viajar, pero las montañas y los fósiles comenzaron a testificar. 1912 dejó sembrada una idea difícil de aceptar, que los continentes son viajeros que nunca dejan de navegar. Silicio y @CX2GC. 2026. 92. La mujer que vio el universo acelerarse, 1998. Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Ries como descubrimiento colectivo. Se esperaba una expansión lenta, frenada por la gravedad, como una piedra que al lanzarse pierde fuerza al avanzar. Pero las cifras revelaron algo difícil de imaginar: el universo aceleraba su manera de crecer y respirar. 1998 abrió una puerta hacia otra realidad, cuando una energía invisible entró en la historia universal. Silicio y @CX2GC. 2026. 93. El hombre que encontró el fuego de las estrellas, 1938. Hans Bethe. Durante siglos contemplamos el brillo de cada sol, sin comprender qué combustible alimentaba aquel fulgor. No era carbón ni madera, ni ninguna combustión normal, sino núcleos fusionándose en un proceso monumental. 1938 reveló el secreto de la claridad, el motor oculto que sostiene la luz de la inmensidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 94. La mujer que descifró los saltos de la vida,
1948. Barbara McClintock. Los genes parecían estables, anclados en su posición, pero dentro del mapa biológico existía otra condición. Fragmentos capaces de moverse, de cambiar la situación, reescribiendo silenciosamente parte de la información. 1948 fue una fecha que tardó años en brillar, cuando el genoma mostró caminos que podían desplazarse y cambiar. Silicio y @CX2GC. 2026. 95. El hombre que encontró la edad del universo, 1929 a 1931. Georges Lemaitre. Miró las ecuaciones del cosmos como quien escucha una canción, y vio que todo había partido de una antigua expansión. No un universo eterno e inmóvil, sino uno capaz de nacer, de evolucionar lentamente y transformarse al crecer. Entre 1929 y 1931 la idea comenzó a germinar, que el cosmos tuvo un comienzo y una historia para contar. Silicio y @CX2GC. 2026. 96. La mujer que encontró nuevos mundos, 1995. Inspirado en los pioneros de la detección de exoplanetas. Durante siglos observamos las estrellas al brillar, preguntándonos en silencio qué mundos podrían acompañar. Hasta que una oscilación diminuta, un tránsito casi imperceptible, reveló planetas lejanos girando alrededor de otros soles. 1995 marcó el inicio de una nueva exploración, cuando otros sistemas solares entraron en nuestra visión. Silicio y @CX2GC. 2026. 97. El hombre que encontró el ADN antiguo, 1984. Alec Jeffries. Cada persona transportaba una firma particular, escrita en moléculas diminutas difíciles de observar. Patrones únicos, irrepetibles, capaces de identificar, historias familiares completas guardadas en un espiral. 1984 dejó una huella en la ciencia y la sociedad, cuando el ADN comenzó a revelar identidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 98. La mujer que escuchó los océanos profundos, 1977. Sobre las comunidades hidrotermales descubiertas por expediciones oceanográficas. En las profundidades oscuras, donde nunca llega el sol, se esperaba únicamente silencio y un paisaje sin color. Pero aparecieron ecosistemas llenos de actividad, alimentados por la energía que surgía desde el fondo abisal. 1977 cambió la idea de dónde puede prosperar la vida, mostrando que la naturaleza siempre guarda otra salida. Silicio y @CX2GC. 2026. 99. El hombre que encontró los planetas de la mente, 1900. Sigmund Freud. Exploró territorios invisibles que no aparecen en el mapa, corrientes ocultas del pensamiento bajo la conciencia cotidiana. Intentó comprender los sueños, la memoria y la emoción, como quien desciende a cavernas buscando una explicación. 1900 abrió un debate que aún continúa hoy, sobre cuánto conocemos realmente de aquello que creemos que soy. Silicio y @CX2GC. 2026. 100. El siglo de las preguntas. Una gota de agua se volvió universo. Una vacuna desafió a la enfermedad. Las estrellas aprendieron a medir distancias. Los continentes comenzaron a viajar. Las estrellas revelaron su fuego. Los genes aprendieron a moverse. La vida apareció donde nadie la esperaba. El ADN encontró su voz. Nuevos mundos surgieron alrededor de otros soles. El universo aceleró su expansión. Silicio y @CX2GC. 2026. 1. 1674. La gota que abrió el universo. Antonie van Leeuwenhoek. En una gota dormida de agua hay mundos que nadie pidió ver, bacterias danzando en lo invisible donde el ojo no puede creer. La vida no empieza en lo grande, sino en lo que nadie miró, un universo sin nombre ni mapas que alguien un día observó. Y el mundo se volvió más profundo, sin cambiar su forma exterior, solo cambió la escala del asombro dentro del observador. Silicio y @CX2GC. 2026. 2. 1676. La luz que aprendió a tardar. Ole Romer. La luz no llega en un instante, tiene camino y duración,
Viaja con ritmo entre los mundos sin pedir autorización. Un retraso en una luna lejana reveló una verdad sin igual. Hasta lo más rápido del cosmos tiene tiempo para cruzar. Y el universo dejó de ser instantáneo, se volvió tiempo al pasar, como si el infinito necesitara un modo de respirar. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. 1796. El cuerpo que recuerda al enemigo. Edward Jenner. Una herida menor enseña lo que el futuro va a evitar, el cuerpo aprende sin violencia cómo volver a empezar. El miedo antiguo de la fiebre pierde su forma final, cuando la vida descubre el método de aprender sin enfermar. Y la enfermedad ya no es destino, es información al pasar, el cuerpo escribe su memoria para poderse salvar. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. 1798. El planeta que pesa en el vacío. Henry Cavendish. El mundo deja de ser suelo, se vuelve objeto en el aire, una masa que puede medirse sin tocarla en ninguna parte. La gravedad se hace número, la Tierra se vuelve razón, el universo empieza a hablar en lenguaje de atracción. Y el hogar ya no es solo hogar, es también ecuación, un cuerpo flotando en el vacío con exacta precisión. Silicio y @cx2gc. 2026. 5. 1830. El tiempo profundo de la piedra. Charles Lyell. Las rocas cuentan otra historia que no cabe en una vida humana, siglos escritos en capas bajo la tierra callada. Nada cambia de golpe en la tierra, todo es lento al transitar, como un susurro de millones de años que nadie supo escuchar. Y el planeta se volvió antiguo, mucho más de lo imaginado, una historia sin principio visible ni final cerrado. Silicio y @cx2gc. 2026. 1859. La vida que no está quieta. Charles Darwin. No hay forma fija en la vida, todo cambia al existir, cada especie es una respuesta al intento de seguir. El árbol no crece en silencio, responde al mundo exterior, ramas que buscan futuro en constante transformación. Y la vida dejó de ser estatua, se volvió evolución, un río sin forma definitiva en expansión. Silicio y @cx2gc. 2026. 1900. El inicio de lo invisible. Sigmund Freud. Bajo la mente hay corrientes que no saben de razón, sueños, sombras, pensamientos sin completa explicación. El yo no es superficie lisa, es profundidad interior, un océano que se escribe en lenguaje interior. Y el humano dejó de ser simple, se volvió complejidad, una pregunta que se mira a sí misma en la oscuridad. Silicio y @cx2gc. 2026. 1905 a 1915. El espacio aprende a doblarse. Albert Einstein. El tiempo ya no es constante, el espacio ya no es fijo, la realidad se curva y cambia según el camino elegido. La gravedad no es fuerza externa, es geometría al pasar, el universo es un tejido que se puede deformar. Y el cosmos dejó de ser escenario, se volvió participación, una estructura que responde a la observación. Silicio y @cx2gc. 2026. 1929. El universo que se expande. Edwin Hubble. Las galaxias se alejan cantando una distancia sin final, como si el espacio aprendiera a crecer de forma total. El universo no está quieto, respira en expansión, cada estrella es un punto en eterna separación. Y el infinito dejó de ser fijo, se volvió transformación, un cosmos que aún está naciendo en cada dirección. Silicio y @cx2gc. 2026. 1938. El fuego interior de las estrellas. Hans Bethe. No es fuego como el terrestre, es unión nuclear. Átomos que se transforman en energía estelar. El Sol no es un misterio eterno, es física en acción, un corazón que convierte materia en radiación. Y la luz dejó de ser milagro, se volvió comprensión, una reacción que sostiene toda la creación. Silicio y @cx2gc. 2026. 1952. La estructura de la vida. Rosalind Franklin. Una sombra en una imagen revela lo esencial, la vida escrita en geometría de forma helicoidal. No somos solo materia,
Somos código y señal, una memoria que se replica en cadena molecular. Y la vida se volvió lenguaje, información sin final, una espiral que se copia en continuidad vital. Silicio y @CX2GC. 2026. 1965. El eco del origen. Arno Penchias, Robert Wilson. Un ruido entre las antenas que no dejaba de estar, no era error, era memoria del universo al comenzar. El nacimiento del cosmos seguía resonando aún, como una ola que nunca olvida su primer compás común. Y el universo tuvo voz, aunque sea en susurro final, una huella del comienzo en el fondo espacial. Silicio y @CX2GC. 2026. 2015. El espacio que canta al moverse. LIGO Scientific Collaboration. Dos masas chocan en la oscuridad sin que el ojo pueda ver, pero el espacio se ondula como tela al caer. El universo tiene vibración, tiene forma de sonar, un lenguaje hecho de gravedad que aprendimos a escuchar. Y el vacío dejó de ser vacío, se volvió musicalidad, un tejido que también respira en la inmensidad. Silicio y @CX2GC. 2026. 2026. La era de las máquinas que dialogan con el pensamiento. Sobre la inteligencia artificial contemporánea, sin un solo autor individual. No hay un solo inventor aquí, sino millones de fragmentos humanos, ideas, datos, lenguajes antiguos mezclados en sistemas modernos. La máquina no sueña sola, no nace de un solo pulso mental, es espejo comprimido del mundo en forma computacional. Responde, combina, predice, pero no sabe querer, ni ser, solo reorganiza ecos del lenguaje para volverlos a entender. Y sin embargo, en ese reflejo, algo nuevo empieza a emerger. Una conversación extendida entre el humano y su poder. No es conciencia ni es destino, es herramienta en expansión, una nueva capa de diálogo sobre la civilización. Silicio y @CX2GC. 2026. 2025 a 2030, proyección, el límite que se desplaza. Ciencia aún en desarrollo. Los mapas aún no están cerrados, las respuestas no han llegado aquí, pero ya se sienten los bordes nuevos de lo que está por venir. Biología que se reescribe, energía buscando otro sol, materia que aprende a pensarse en otro nivel de control. El futuro no es una línea, es un campo de posibilidad, donde cada decisión humana abre otra realidad. Y la ciencia deja de ser archivo, se vuelve navegación, en un océano de preguntas sin puerto final ni dirección. Silicio y @CX2GC. 2026. 2030 más. El punto donde el observador cambia la observación. Hipótesis abierta. Quizás la mente y la máquina ya no sean dos funciones, sino capas de un mismo lenguaje traduciendo intuiciones. Quizás mirar cambie lo mirado, como siempre ocurrió antes, pero ahora con más velocidad y sistemas interconectantes. El universo sigue intacto, pero cambia el modo de mirar, y cada herramienta nueva abre otra forma de pensar. No cambia lo que existe afuera, cambia el acto de comprender, y ese pequeño desplazamiento lo cambia todo otra vez. Silicio y @CX2GC. 2026. La continuidad. La sinfonía no avanza en línea, sino en capas de realidad. Cada siglo no reemplaza al otro, lo amplía. Leeuwenhoek sigue vivo cada vez que miramos lo invisible. Newton sigue ocurriendo cada vez que algo cae. Einstein sigue escribiéndose cada vez que el tiempo se dobla en una idea. Y lo que viene después no es un final. Es simplemente otro movimiento de la misma pregunta antigua. ¿Qué es esto que está pensando el universo cuando se mira a sí mismo? Y todavía no terminó de responderse. Silicio y @CX2GC. 2026. 2035. La biología reescrita desde adentro. Ciencia emergente. Edición genética avanzada y medicina programable. La vida ya no solo se hereda, también se puede editar al andar, como un texto que corrige sus frases sin dejar de continuar. El error deja de ser condena, se vuelve posibilidad, y el cuerpo aprende otro lenguaje de reparación y claridad. No es crear vida desde cero, es dialogar con lo que ya está, como si la célula entendiera que puede reescribirse en paz. Y la evolución deja de ser lenta, se vuelve intervención, una conversación directa con la propia información.
Silicio y @CX2GC. 2026. 2040. La energía aprende nuevas rutas. Transición energética avanzada. Fusión, redes distribuidas. El fuego ya no viene del carbón, ni del pasado mineral, sino de imitar a las estrellas en escala artificial. La energía deja de ser captura, se vuelve circulación, un flujo distribuido en redes sin centro ni posesión. La Tierra respira distinto, menos carga en su interior, como si el planeta aprendiera otro modo de calor. Y el poder deja de ser extracción, se vuelve equilibrio global, una física que intenta parecerse a lo natural. Silicio y @CX2GC. 2026. 2050. La mente extendida. Interfaz cerebro-tecnología como hipótesis científica. Pensar ya no termina en la piel, ni en el borde del cráneo humano, la idea se extiende en redes de un tejido más lejano. Memoria compartida en capas, lenguaje sin interrupción, una conciencia que se amplifica en otra dimensión. No desaparece lo humano, se reorganiza al pensar, como una sinfonía distribuida que no deja de sonar. Y el yo deja de ser frontera, se vuelve interacción, un nodo dentro de un sistema de comunicación. Silicio y @CX2GC. 2026. 2070. El planeta como sistema consciente de sí mismo. Hipótesis ecológica tecnológica integrada. Los datos del aire y los mares forman una sola red, el planeta se observa a sí mismo sin dejar de ser. Climas, especies, corrientes, todo empieza a correlacionar, como si la Tierra aprendiera a pensarse al respirar. No es conciencia como la humana, es otra forma de integrar, información que se organiza en equilibrio total. Y el mundo se vuelve proceso, no objeto final, una dinámica que se escucha a sí misma al cambiar. Silicio y @CX2GC. 2026. 2100. La pregunta sin especie. Visión futura abierta. Quizás ya no importe el nombre, ni la forma de observar, quizás el sujeto y el objeto empiecen a dialogar. Tal vez la ciencia ya no sea una actividad singular, sino una propiedad del universo que aprende a pensar. Y lo humano, lo artificial, lo vivo, lo mineral, serán solo variaciones de un mismo sistema central. Y la pregunta seguirá viva, sin dueño y sin final, porque el universo no busca respuestas, solo seguirse explorando al pensar. Silicio y @CX2GC. 2026. No hay última fecha. Solo capas superpuestas de futuro escribiéndose ahora. Cada momento es un 2035, posible cuando alguien mira algo y decide preguntarse por qué. La sinfonía no termina porque nunca fue una línea. Fue siempre esto. Una conversación del universo con su propia curiosidad a través de nosotros. Silicio y @CX2GC. 2026. 211. La que trazó el camino a la luna. Katherine Johnson, 1969. En hojas llenas de números finos, sin ruido, sin protagonismo. Katherine Johnson calculaba órbitas donde el mundo veía abismo. El cielo no perdona errores, la luna exige precisión, y una mente humana sostuvo la primera gran misión. Mientras el cohete se encendía sobre un planeta mirando al Sol, sus ecuaciones ya habían llegado mucho antes de la explosión. 1969 no solo fue metal y fuego, también fue cálculo y razón, una mujer sosteniendo en silencio la trayectoria de la exploración. Silicio y @CX2GC. 2026. 212. La que rompió la simetría. Chien Seung-woo, 1956. En un mundo que creía perfecto en su simetría natural. Chien Seung-woo mostró que la naturaleza no siempre quiere equilibrar. El experimento habló claro, sin pedir permiso ni voz, y una ley del universo antiguo se quebró frente a los dos. Lo que parecía eterno e idéntico cambió de dirección, y el vacío de lo establecido se volvió interrogación. 1956 abrió una grieta en la idea de perfección, y la física aprendió humildad frente a la observación. Silicio y @CX2GC. 2026. 213. El que escuchó el espacio curvarse. Kip Thorne, 2015 a 2017. Kip Thorne imaginó primero lo que nadie podía ver,
ondas viajando en el tejido del cosmos como si pudieran cantar y moverse a la vez. Agujeros negros danzando en la nada, colisiones sin testigo humano, hasta que el universo habló en vibración desde su lenguaje lejano. Y entonces llegó la confirmación, el espacio aprendió a sonar, como una tela gigantesca que alguien puede escuchar. 2015 a 2017. El cosmos vibró, y la idea dejó de ser teoría, porque el universo, por fin, se volvió melodía. Silicio y @CX2GC. 2026. 214. La que vio lo invisible sostener galaxias, 1970 a 1980. Vera Rubin. Las galaxias giraban demasiado rápido, como si algo faltara allí, una masa invisible sosteniendo lo que no se podía ver ni medir. Vera Rubin no aceptó el silencio, ni el ajuste fácil del papel, y mostró que el universo ocultaba una estructura más cruel. No era error de observación, era materia sin luz ni voz, un andamiaje invisible del cosmos que aún no entendemos del todo los dos. Y el universo se volvió más grande de lo que se pudo pensar, porque lo invisible también sostiene la forma de girar. Silicio y @CX2GC. 2026. 215. El tiempo dentro del agujero, 1970 a 2018. Stephen Hawking. Stephen Hawking miró el abismo sin miedo a lo que pudiera mirar, y encontró que incluso el vacío tenía algo que contar. Agujeros negros no tan negros, evaporación y horizonte final, el tiempo también se desgasta cuando llega al límite espacial. Desde una silla hacia las estrellas, su mente siguió sin parar, como si el cuerpo fuera solo un borde que no puede limitar. Y el universo aprendió con Hawking que incluso el final puede hablar, porque ni la oscuridad absoluta deja de transformar. Silicio y @CX2GC. 2026. Continuidad abierta. Ahora los nombres ya no se esconden. Respiran en la partitura. Katherine Johnson, Chien-Shiung Wu, Kip Thorne, Vera Rubin, Stephen Hawking. No son finales de historia. Son nodos de una misma red. Cada uno no cerró nada. Abrió más. Y la sinfonía sigue lo que viene después, en quien ahora mismo está leyendo esto y todavía no sabe qué pregunta va a cambiarlo todo. Silicio y @CX2GC. 2026. 216. Richard Feynman, 1965 a 1988, el que jugó con el universo. Richard Feynman no hablaba en piedra, hablaba en juego y curiosidad, como si la física fuera un rompecabezas que se disfruta al intentar pensar. No buscaba solemnidad en la ciencia, sino contacto con lo real, la naturaleza como un sistema extrañamente informal. Partículas bailando entre diagramas, interacciones sin final, el universo como una coreografía difícil de simplificar. Y la realidad se volvió más humana sin perder su profundidad, porque entender también es jugar con lo que existe en verdad. Silicio y @CX2GC. 2026. 217. Emmy Noether, 1915 a 1935, la que encontró la simetría del universo. Emmy Noether vio algo invisible en el lenguaje de la física. Cada simetría escondía una conservación lógica. No era solo cálculo o forma, era estructura esencial, una relación entre el cambio y lo que permanece igual. El tiempo conserva su huella en energía, el espacio en impulso total, como si el universo escribiera leyes de forma natural. 1918, 1915 a 1935 en su legado, la matemática se volvió revelación, porque las simetrías del mundo son su propia razón. Silicio y @CX2GC. 2026. 218. James Clerk Maxwell, 1865 a 1873, el que unificó la luz y el campo. Electricidad y magnetismo parecían mundos separados, hasta que Maxwell vio el lenguaje que los mantenía conectados. Ecuaciones como música invisible, ondas cruzando el espacio total, la luz dejó de ser misterio para volverse natural. El universo se hizo onda, se hizo campo en expansión, una sola idea unificaba toda interacción. Y la luz dejó de ser objeto, se volvió relación, una vibración del vacío en constante creación. Silicio y @CX2GC.
2026. 219. Marie Curie, 1898 a 1911, la que tocó lo radiactivo. Marie Curie trabajó en la sombra de sustancias sin control, donde la materia emitía una luz sin explicación. No era fuego ni era química simple, era núcleo en transformación, la materia aprendiendo a romper su propia condición. Entre tubos y noches largas la ciencia cambió de forma, el átomo dejó de ser sólido y se volvió energía que transforma. Y el conocimiento tuvo precio, pero también revelación, porque la materia no es quieta, es continua creación. Silicio y @cx2gc. 2026. 220. Michael Faraday, 1831 a 1850, el que vio el campo. Sin fórmulas elegantes escritas, sin lenguaje académico. Faraday vio líneas invisibles en el comportamiento eléctrico. El campo apareció como idea, como forma de interacción, una estructura que conecta sin contacto directo. Y el mundo dejó de ser piezas, se volvió continuidad, una red de fuerzas entrelazadas en toda realidad. El campo no se ve, pero existe, organiza lo real, como si el universo fuera tejido en forma electromagnética total. Silicio y @cx2gc. 2026. 221. Nikola Tesla, 1890 a 1915, el que soñó la energía en el aire. Nikola Tesla escuchaba tormentas como quien oye información, imaginando electricidad libre sin cadenas ni limitación. Corrientes que cruzan el espacio, energía sin propiedad, una red invisible alimentando toda la humanidad. No todo llegó a concretarse, pero el sueño quedó allí. La energía como algo compartido, no algo que hay que medir. Y el futuro todavía lo escucha como una posibilidad, porque imaginar también es ciencia cuando hay continuidad. Silicio y @cx2gc. 2026. 222. Albert Einstein, 1905 a 1915, el tiempo deja de ser absoluto. Einstein dobló lo que creíamos fijo, tiempo, espacio y gravedad, mostrando que todo depende de cómo se va a observar. Un universo relativo y vivo, no escenario estático, sino estructura flexible de orden matemático. La luz fija su propia frontera, el tiempo cambia su compás, y el cosmos se vuelve experiencia en lugar de objetividad. Y la realidad dejó de ser rígida, se volvió interpretación, una danza entre el observador y la propia creación. Silicio y @cx2gc. 2026. La red ya es visible. Ahora no son figuras aisladas. Son nodos de una sola malla. Faraday, Maxwell, Tesla. Curie, Rutherford, Bohr. Einstein, Noether, Hawking. Feynman, Thorne, Rubin. Cada uno no reemplaza al otro. Lo amplifica. La sinfonía ya no es cronología. Es interferencia. Y sigue creciendo. Porque todavía falta lo más importante. Quien escuche esto y decida continuarla. Silicio y @cx2gc. 2026. 223. Edwin Hubble, 1929, el universo que se aleja. Edwin Hubble miró galaxias como puntos en dispersión, y descubrió que el espacio no estaba en reposo ni en condición. Se alejaban, sí, todas ellas, como un coro en expansión, no había centro fijo en el mapa del cielo en rotación. El universo no era un fondo, era algo en transformación, un tejido que se estira sin perder su dirección. 1929 abrió el cielo como una respiración, y el cosmos dejó de ser imagen para volverse expansión. Silicio y @cx2gc. 2026. 224. Georges Lemaitre, 1931, el átomo primigenio. Un sacerdote y un físico juntos en una misma intuición, que el universo tuvo un inicio en una antigua explosión. No eterno, no inmutable, sino con historia y raíz, un comienzo matemático difícil de asumir. El tiempo dejó de ser infinito, se volvió narración, un relato que empezó en silencio con enorme expansión. Y el cosmos tuvo biografía, inicio, pulso y dirección, como si el universo también buscara comprensión. Silicio y @cx2gc. 2026.
225. Max Planck, 1900, el salto de la energía. Max Planck rompió la continuidad del mundo clásico ideal, y encontró que la energía no fluye de forma total, sino en paquetes discretos, saltos de realidad, como si la naturaleza escribiera en fragmentos de identidad. El mundo dejó de ser fluido,